La etapa primitiva, contexto histórico de la comunicación y el mundo antiguo. La era de los signos y señales. La era del habla y del lenguaje. Las primeras formas de comunicación surgieron antes de que el hombre apareciera en la tierra. En la era del habla y del lenguaje, el hombre creó el lenguaje hace unos 50.000 años aproximadamente. En la era de la escritura, el alfabeto y sus fases, gracias a los trabajos de los historiadores y filólogos, el alfabeto pasó por 4 fases previas de la escritura. La fase mnemónica. Nuestros antepasados recurrieron a objetos para representar datos o mensajes que permitían ayudar a la memoria. En la fase ideográfica se representan las ideas por figuras y símbolos. La fase pictórica, conocida como la primitiva forma de escritura en la cual se transmitían mensajes por medio de pinturas de objetos, figuras humanas, rocas, etc. Y la fase fonética, en la cual las ideas u objetos no están representadas en dibujo, ya que esta representación requería de un sonido. La era de la escritura, el alfabeto y sus fases, esta vez del papel y la tinta. Desde las primeras formas de comunicación se evidencia la relación de poder que ésta ejerció en la vida del ser humano. De aquí aparecieron ciertas formas e instrumentos de comunicación, como por ejemplo el pergamino. Apareció en el siglo II a.C. en la ciudad de Pérgamo, localizado en Asia Menor. Después apareció el papel, el cual surgió en el segundo siglo de nuestra era. Posterior a él, el papiro es una planta de unos 3 metros de alto que crece en las orillas de algunos ríos de África. Grecia y Roma, la democracia griega, el imperio romano y el aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. Grecia y Roma constituyen el origen de nuestra identidad occidental. El periodismo escrito de Roma, gobernado por emperadores, implementan el gobierno absoluto. Con esto se da el aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. Es el segundo senado de la Constitución que crea el Acta Diurna, Populi Romani. La comunicación en esta etapa. Al adentrarnos en el estudio del Imperio Romano, llegamos a establecer la importancia del accionar de los pregoneros. El feudalismo, renacimiento y humanismo, el contexto histórico. La alta y baja de la Edad Media. El estudio del hombre y su desarrollo cultural adquiere una dimensión importante, por cuanto nos centramos en un periodo de tiempo que data desde el siglo IV al siglo XV de nuestra era. Las formas de comunicación oral, manuscrita y alternativa, y sus primeros libros. Uno de los factores que incidió en el desarrollo de la Baja Edad Media tiene que ver con el conocimiento de las ciudades, es decir, el hombre abandonaba el campo, mejorando el marco físico de los habitantes. El desarrollo del correo. El servicio de noticias en la Baja Edad Media se da por 2 fuerzas sociales, los dignatarios y los claustros universitarios. El manuscrito, visto como una de las herramientas que se consolidó con el auge de las ciudades en el siglo XIII, el mismo que estaba al servicio de los mercaderes. El Renacimiento y su legado comunicacional. El Nuevo Mundo. El Renacimiento es una palabra que etimológicamente significa volver a nacer, desde la cultura greco-romana, el cual abarcó todos los aspectos de la actividad humana, ya sea economía, cultura, política o arte. Sus principales características. La importancia en el desarrollo sistemático de la ciencia. El Renacimiento coloca a la razón por encima de la fe, lo cual constituye un paso gigante en la concepción de la ciencia en los siglos XV y XVI, donde se desarrolla el Nuevo Mundo. El encuentro cultural de Europa con América contribuyó al surgir de una nueva cultura, la cual se desarrolló con la cruz y el Evangelio. Ahora,
La imprenta y el primer periódico. Las características. El ser humano es objeto de estudio sin necesidad de buscar religión alguna para ello, retornando a las bases antiguas, concretamente las griegas y romanas, que prevé renovar la cultura, posibilitando los primeros avances científicos en los campos. La medicina. Aparecen los primeros estudios anatómicos y la aplicación de productos químicos. La astronomía. La teoría heliocéntrica de Copérnico. Y lo de inventos nuevos, los sistemas contables, la imprenta, artillería, brújula y descubrimientos geográficos y el surgir de nuevos estados modernos. Y con esto apareció también el primer periódico. El devenir del tiempo permitía ver las noticias relatadas en el siglo XVI, y cuyo formato tenía como punto de inicio, a manera de cuaderno, un titular presentado en la primera página y el texto a partir de la tercera. Y esto es todo, muchísimas gracias por la presentación.